Hola, buen día. Es un gusto y un privilegio estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes algunas de esas reflexiones que llegan en mis días, en mis desvelos, en mis meditaciones. Y hoy particularmente quisiera que compartiéramos como una especie de diálogo con respecto al tiempo. Y tal vez lo que quiero proponer en esta ocasión son una serie de preguntas que para mí llegan una y otra vez, se hacen presentes, se han hecho muy presentes a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida como monja. Se han hecho muy presentes en mis retiros, en mis prácticas. Y quisiera que pudiéramos tal vez en los comentarios, abajo en la sección de comentarios, que tomen alguna de las preguntas que llama su atención y empecemos a hacer como este intercambio, ¿no? Que alguien lee y qué opina y no para que estemos dándonos consejos o corrigiéndonos o diciendo así es o así no es y yo sí sé, sino para abrir este espacio de escucharnos, de leernos de otra forma y desde otros espacios, porque me da mucha curiosidad también cuando leo en sus comentarios, esto le pasa a esta persona también, o no había visto este punto de vista. Honestamente abierta, que está dispuesta a compartir desde un lugar de espacio y de escucharnos y no de juzgarnos. Entonces, estas preguntas, como lo decía, son reflexiones a las cuales obviamente no tengo respuestas, y es lo bello que podemos irlo haciendo cada vez, ¿no? Reflexionándolo más, sintiéndolo más, viviéndolo más. Y la principal sería como, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Y ha sido una pregunta muy frecuente para mí. En algún momento de mi vida estudié física y fue una pregunta muy relevante, ¿no? Desde las ciencias, ¿cómo se percibe el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Es esto que podemos medir? ¿Es esto que se cuantifica? ¿Es este cambio del día y la noche? ¿Es lo que ponemos en el calendario? ¿Es lo que tenemos en el reloj? ¿Es el cambio que sentimos en nuestro cuerpo? Esos comentarios de, ya se le ve el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es el tiempo realmente? ¿Y cuándo tenemos tiempo? Porque es una frase que se escucha muy frecuentemente, no tengo tiempo. Hagamos tal cosa, no tengo tiempo. ¿Qué tal si? No tengo tiempo. Entonces, nosotros tenemos tiempo, podemos hacer tiempo, o el tiempo nos tiene, estamos atrapadas en el tiempo. ¿Qué hay con toda esta idea? Y cuando hablamos del tiempo, como yo lo he vivido y lo he visto también en muchas ocasiones, es que como lo hemos podido cuantificar de alguna manera, empezamos a llenarlo con cosas por hacer, ¿no? Y en otro momento, en otra charla también ya había hablado de esto de hacer muchas cosas y llenar el tiempo. Y yo lo he reconocido en mí misma, que ha sido un patrón de que ya procuro no hacerlo, pero desde que me levanto, ¿no? De tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora hago esto. Y es cómo puedo llenar hasta el último minuto del día, que incluso lo escuchaba el otro día de estas personas que tendemos a ser controladoras, que decía, incluso tú agendas tu horario de descanso, y ahí fue como verme de, sí, también. Es esto, ¿no? Entonces el tiempo sí nos tiene atrapados o nos tiene atrapadas, porque incluso tenemos que agendar cuándo vamos a descansar. Entonces, y ver cuáles son esas actividades que empiezo a llenar, ¿no? Como, de tal hora a tal hora, entonces podría hacer esto. Y más cuando, también lo hemos hablado, cuando empezamos con esta idea de multitaskear, ¿no? Mientras limpio la casa, entonces también podría estar escuchando un podcast o podría estar escuchando un audiolibro, o mientras voy haciendo el jogging, entonces queremos hacer esto, más esto, porque queremos llenar, ¿no? Y queremos ser eficientes. Esta idea de que si somos eficientes, entonces somos más productivos o productivas y vamos mejor, ¿no? Entonces, esta idea del tiempo para mí está ligada a
cuando empezamos a creer que hacer más es mejor y que hacer más y ser productivos o productivas es lo bueno, ¿no? Es lo que es lo correcto. ¿En qué momento empezamos a correr nuestras vidas? Que también es algo que tal vez empezamos esta semana a notar todas las frases y los dichos que hay alrededor del tiempo, ¿no? Tengo que correr para llegar a hacer algo, ¿no? O estoy corriendo de un lugar para terminar una reunión y tengo que llegar corriendo a la siguiente. Entonces estamos corriendo tras nuestra vida. ¿Y cuándo empezamos entonces a vivir la vida sin correr? Y tal vez ya lo sentimos muy evidentemente en el cuerpo, ¿no? Cuando está en esta agitación de tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, porque está lleno y lleno y lleno de más cosas. Y estaba también pensando, antes escuchábamos una persona común y corriente tenía un trabajo, ¿no? Y tenía su horario de trabajo y lo que se llamaba marcar tarjeta, y terminaba su trabajo y podía estar en su vida familiar haciendo otras cosas. Pero la pregunta fue como, ¿cuándo empezamos a necesitar no solamente un trabajo, sino 2 trabajos o 3 trabajos? Conozco personas que tienen 4 trabajos. ¿Y por qué empezamos a necesitar tantos trabajos? Porque empezamos a necesitar tal vez más dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos o lo que recibimos o lo que ganamos no es suficiente. No es suficiente. Otra pregunta, ¿cuánto es suficiente? Porque empezamos a sentir que suficiente está ligado otra vez con hacer. Y hacer más, entonces me va a hacer más suficiente. Me va a hacer sentir que valgo más, que soy una persona suficiente. Porque también está muy inmersa esta idea de que si no estoy haciendo nada, es estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? No pierdas el tiempo. Y yo lo recuerdo cuando era niña, que escuchaba de mi mamá como, póngase a hacer algo, no esté ahí perdiendo el tiempo. Entonces ponerme a hacer algo era tener que estar ocupada, ¿no? Así fuera haciendo las tareas, haciendo los oficios de la casa, pero tenía que estar haciendo algo, porque no estar haciendo nada era perder el tiempo y no está bien visto. Y en ese sentido, una amiga comentábamos esta semana como, es momento de ocio, y yo hacía la broma como, ¿ocio? ¿Qué es ocio? ¿Qué es eso? No conozco esa palabra, porque hemos asociado que el ocio, el descanso, es perder el tiempo. Y también estaba compartiendo con una amiga estos días, y veía que para ella era muy difícil descansar, porque descansar es como, no, yo no puedo dormir más tarde de tal hora porque ¿cómo voy a perder el tiempo? Sí, pero mira, tu cuerpo está diciendo que necesita descansar, no lo estás haciendo por pereza. Necesitas algo, pero está esta idea de no puedo perder el tiempo, debería estar haciendo esto, que no nos damos ni siquiera ese tiempo para atender una necesidad tan básica como el descanso. Y es eso, ¿no? ¿Cuántas horas al día realmente hay un sueño de calidad o hay un tiempo de descanso? ¿O cuántas veces incluso agendamos más reuniones dentro de los momentos como compartir en familia, el almuerzo o la cena o el desayuno, ¿no? Esto de, tengo un desayuno de trabajo. O sea, ni siquiera el tiempo para poder alimentarnos y estar agradecidos y agradecidas con lo que tenemos y recibimos en los alimentos, y ese momento de conexión con tantas cosas y tantas condiciones de recibir los alimentos. No puedo estar presente ahí, tengo que estar trabajando, un desayuno de trabajo, ¿no? O un almuerzo de trabajo. O sea, vemos cómo esta parte de la productividad y de todo lo económico empezó a llenar realmente cada rincón de nuestro día. Y es alarmante. Yo creo que todas y todos lo hemos notado y lo hemos vivido, ¿no? Lo estamos viviendo. O que tal vez en este punto ya tienes más preguntas de las que he estado compartiendo.
Y tal vez para estar un poco más profundo con esta idea de lo que es suficiente, es que estamos asociando el ser suficiente o la cantidad de cosas que hacemos para ser suficiente o que tenemos para ser suficiente con felicidad, ¿no? Si tengo más, entonces es cuando voy a ser feliz, ¿no? Por eso tengo que tener 3 trabajos, porque para darle todo a mi familia y que puedan tener lo que necesitan y ser realmente felices. Y ahí otra vez esta pregunta que hemos escuchado mucho y otras veces: ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es lo que necesitamos? ¿Cuánto es lo que queremos? Y hay un cuento que quiero compartirles, es justamente con esta idea de cuánto es suficiente. Es un cuento de León Tolstoy que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y la versión corta lo pueden encontrar, creo, muy fácil en la web, en internet. Pero es un hombre, un campesino, que escucha que en un pueblo cercano hay una persona que está regalando tierra. Y claro, él pues, yo quiero tener tierra, es un campesino, pues quiere tener tierra para cultivar, para sus animales y así poder tener más recursos para su familia, ¿no? Entonces él va a este lugar y las instrucciones que recibe es: la tierra que usted pueda caminar desde que sale el sol hasta que cae el sol es la tierra que puede tener. Entonces, claro, él se prepara y hace todo lo que necesita para estar, apenas va a despuntar el sol y empezar a caminar. Y empieza, ¿no? También ahí vemos la ambición y la codicia, ¿no? Pues si corro, pues voy a poder recorrer más distancia, y si recorro más distancia, pues voy a tener más tierra. Y además, pues la condición era que tenía que llegar al mismo lugar de donde partió. Entonces, si lo hacía en línea recta, pues solamente iba a tener una línea recta de tierra, ¿no? Entonces, pues su plan era que iba a ser un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Entonces sale el hombre con esa condición que de donde parte tiene que volver, y es desde la salida del sol hasta que cae el sol. Esas eran las condiciones. Y el hombre sale con esa energía y con esa energía movida por la avaricia, sale y empieza a caminar y empieza a caminar y empieza a caminar, y tenía el plan, ¿no? Hasta cuando el sol esté en la mitad, en ese es el momento en el que tengo que regresar. Era su plan, ¿no? Porque ahí va a ser la mitad del día y pues me va a dar la mitad del tiempo para regresar. Y pues sale y empieza a correr, ¿no? Y corre, y corre, y corre, y corre, hasta que llega el sol al mediodía. Y en ese momento, ok, necesito regresar, ¿no? pero puedo hacer unos pasitos más, entonces avanza un poco más. Y luego empieza a regresar. Y empieza a sentirse muy cansado, cada vez más y más cansado. Y ve que aún está muy lejos, porque como había corrido, pues había recorrido una gran distancia. Lo que no calculó era que iba a necesitar esa misma energía tal vez para poder regresar. Y como no, pues llevaba comida, pero no puedo comer porque no tengo tiempo, ¿no? Necesito volver, o si no cumplo con los requisitos. Y empieza con ese sobreesfuerzo y esa agitación a tratar de llegar para lograrlo, ¿no? Y él empieza a correr, pero ya no tiene fuerzas, cada vez empieza a sentir más cansado, y ya ve el sol bajando, y ya ve que se está acercando al punto de partida, y se empieza a acelerar aún más su corazón, y más emocionado, más sobreexcitado, y sigue, y ya va llegando, y el sol sigue bajando toda la sección de suspenso en el cuento. Ojalá lo puedan leer, y creo que también yo me estoy inventando algo de la sección de suspenso, hasta que finalmente llega al punto, y como, lo logré, ¿no? Y en el momento exacto que llega, era cuando el sol, o sea, cumplió esa condición, llegó, y el sol se ocultó, y en ese momento el hombre murió. Por el sobreesfuerzo, murió. Y lo que hacen las personas que estaban ofreciendo la tierra es abrir en la tierra un hueco de 2 por 2 en donde lo entierran. Y esa era la tierra que necesitaba ese hombre. Por eso el cuento se llama así, ¿no? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Sí, al final de su vida esa fue la cantidad de tierra que necesitó. Un hueco de 2 por 2.
Entonces, ese cuento para mí lo leí hace muchísimo tiempo y fue muy significativo, ¿no? ¿Cuánto necesito realmente? ¿Cuánto es suficiente? Y esa idea de suficiencia va también asociada a cuánto puedo aprender a sentirme satisfecha con lo que sí tengo y con lo que ya tengo. Porque lo que escuchamos y vemos de la sociedad es que necesitamos un carro, dos carros, porque ya incluso uno no es suficiente, ¿no? Porque si hay una familia y una persona tiene que salir, entonces ya ni siquiera uno es suficiente, necesitamos dos, y si los hijos también, entonces ya no, ni siquiera dos, a veces tres, y necesitamos dos casas, porque la casa de acá y la casa de campo y la casa, y entonces por eso necesitamos tres trabajos, porque necesitamos mantener dos carros, tres casas, y la educación de los hijos. ¿Cuánto empezamos a adquirir más cosas y pensamos que necesitamos más, y por eso empezamos a llenar más nuestro tiempo con cosas, con oficios, con tareas? Entonces la pregunta es, si pudiera tener una vida más simple, ¿podría soltar todas estas cosas que lleno dentro de mi día? Y todas estas ideas que estamos viviendo ahora, si lo pensamos realmente, son ideas nuevas, ¿no? Hace unos siglos tener que tener tanto no era una meta, ¿no? No era un objetivo, pero con todo el nuevo modelo socioeconómico es con lo que crecimos, es con lo que creció, creo que las últimas 5 o 6 generaciones, ¿no? Con que necesitamos tener más, necesitamos llenarnos de más cosas, porque eso es lo que nos va a dar felicidad y es lo que nos va a dar la sensación de ser personas exitosas y de ser personas suficientes. Y lo que es muy triste es que vemos cuánto nos cuesta, ¿no? Cuánto nos cuesta tener todo nuestro tiempo lleno. Internamente, cuánto nos cuesta, ¿no? Somos la sociedad con más problemas de ansiedad, con más problemas de insomnio, las generaciones, ¿no? Con más problemas de depresión, de dependencia a fármacos, porque estamos todo el tiempo sobrecargadas y sobrecargados de actividades. Tenemos crisis humanitaria, porque estamos en desconexión por estar tan ocupadas y ocupados haciendo cosas. Tenemos crisis ambiental, vivimos en crisis ambiental, porque necesitamos más, entonces tomamos lo que llamamos recursos de la naturaleza. ¿Y a qué costo? Vivimos crisis sociales, crisis familiares. Ese ha sido solamente algunos de los costos que estamos viviendo por esa necesidad de no es suficiente, quiero más, necesito más. Y es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso verlo, lo que nos pasa internamente y lo que nos pasa como humanidad y como planeta. Y esta pregunta ya la había hecho en otra ocasión, pero ¿qué pasa cuando paramos y cuando vamos más lento? ¿Qué pasa cuando empezamos justamente a cuestionar estos modelos y estas formas de vida que vemos que no son saludables, que vemos que no son la felicidad ni la fuente de la felicidad, ni nos van a llenar, ni nos van a dar felicidad? ¿Qué pasa cuando paramos y lo pensamos y lo cuestionamos? ¿Y qué alternativas podemos hacer, ¿no? Podemos tener? Porque quisiéramos, no, pero es el modelo, tenemos que luchar contra el modelo, tenemos que cambiarlo, pero sabemos otra vez que el cambio empieza aquí, ¿no? Si solamente mi forma de vida empieza a ir en contra de eso con mis propias acciones y no seguir ese modelo, ya estoy haciendo una lucha, ¿no? Una lucha interna. ¿Y qué pasa cuando nos tomamos el tiempo de sentir qué es lo que está pasando internamente y cómo estamos? Y tal vez lo hacemos ahora, ¿no? Paremos un momento y respiramos y hacemos esta pregunta súper honesta: ¿cómo estoy? Tal vez estas preguntas ya me están causando agitación. Quizás ya no quiero escuchar más porque me siento cuestionada en mi propia vida o cuestionado. ¿Cómo me siento? ¿Estoy tranquilo o tranquila, en agitación?
Estoy pensando ya lo que voy a hacer más tarde. ¿Cómo estoy? Y quizás hacer la misma pausa nos cuesta, porque toda nuestra cabeza, nuestros pensamientos van a una velocidad que solamente el parar es como, ¡ah! Espere, ¿qué pasó aquí, no? Esto no está bien, ¿no? Se hace incluso raro. Pero también podemos compartir en los comentarios qué notaron en esta breve pausa. Y si he hecho esta invitación muchas veces de qué pasa cuando pausamos, si se ha vuelto este momento de, regreso acá y veo, ¿no? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué pasa a mi alrededor? Y en esta misma línea, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando nos damos el tiempo para vivir y no para estar ocupados, ocupadas? Y cuando alguien la siguiente vez nos invite a, oye, vamos a tomar un café y nos escuchemos, no tengo tiempo. Espera, ¿por qué no tengo tiempo? ¿Qué se hace tan urgente o de qué he llenado tanto mi día que no tengo tiempo para compartir con una amiga, con mi hermana, Es una pregunta para hacernos, ¿no? Cuando nos escuchemos a nosotras mismas y a nosotros mismos, no tengo tiempo. ¿Por qué no tengo tiempo en realidad? ¿Porque no quiero? Tal vez porque no quiero estar con esa persona o realmente porque no, es que tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Y qué pasa entonces cuando dejamos de llenar nuestros días y cada minuto con tareas, con más cosas por hacer? ¿Qué pasa cuando nos damos la oportunidad de sentirnos aburridas o aburridos? Que es algo a lo que huimos, ¿no? Y yo lo veo también en un familiar muy cercano que se sienta e incluso, ¿no? Empieza esa agitación de hagamos algo, ¿no? Vamos a caminar, vamos a dar una vuelta al centro. Sí, esa, que incluso se transmite inmediatamente, solamente diciéndolo, yo ya siento la energía de, sí, hay agitación, no, démonos el tiempo de estar aquí y no hacer nada. Y pareciera fácil, ¿no? Pero alguien lo compartió en algún momento de la tarea más difícil que he escuchado es no hacer nada. Y tal vez nos damos esa tarea por unos minutos al día, no voy a hacer nada. Y vemos cómo surge esa agitación inmediatamente. Y voy a dejarles en la descripción un corto de la película del Principito, en donde la mamá está haciendo el plan de vida de su niña pequeña y tiene exactamente detallado cada día, cada minuto, cada hora, cada espacio. Tiene anotado hasta cuándo puede jugar con su amiga o su amigo, solamente para que pensemos si así lo hacemos con nosotros mismos o lo hacemos, también lo replicamos con nuestros hijos o nuestras hijas. Entonces, ¿cuándo podemos parar un momento? ¿Cuándo nos damos el tiempo de tener el tiempo y de parar? Porque en realidad tenemos un problema muy grande y es que si no paramos, si no nos damos el tiempo de tener tiempo, no vamos a poder ver y reconocer nuestros sufrimientos, sino que vamos a seguir sufriendo cíclicamente, corriendo un sufrimiento tras otro, solucionando un sufrimiento tras otro, solucionando, pero no vamos a reconocer la causa del sufrimiento. Por eso necesitamos parar, ¿no? Por eso necesitamos el tiempo para meditar, para estar y conocernos y ver lo que necesitamos sanar y ver lo que necesitamos procesar. Escuchaba el otro día en un documental que incluso en nuestra sociedad actualmente no se da el tiempo para el duelo. Y cuán perjudicial es no tener el tiempo para el duelo.
Primero porque no queremos sentir el sufrimiento del duelo, entonces mejor lleno, ¿sí? Como, y cuántas veces lo he escuchado, no, te distraes y no vives esto que estás sintiendo, ¿no? Pero es tan absurdo como tener una quemadura y taparla y pensar que con esa es la solución. Cuando lo que necesitamos es que llegue aire y que el tiempo, ¿no?, sane. Pero esta frase también del tiempo sana las heridas, si realmente no le damos el tratamiento especial, darle el tiempo y ponerlo debajo de la alfombra no es la solución. Entonces, si queremos, nosotras todas, todos tenemos este anhelo de despertar, de dejar de sufrir, de ser realmente felices. Pero si no nos damos el tiempo para despertar, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es interesante, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí en la vida? Ser feliz, y para todos los seres. Y curiosamente, no tenemos tiempo para las condiciones que sabemos son causa de la felicidad, como nuestros procesos internos, como la meditación, como las diferentes prácticas, los procesos psicológicos, terapéuticos que necesitamos. O sea, lo más importante, no le damos tiempo a lo más importante. O tal vez te preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que es realmente para mí lo más importante? Tal vez era alguna forma de felicidad, pero ¿y cuánto tiempo de mi vida, de mi día, empleo para ese fin? Y ahora recordé este chiste que muchas personas ya lo conocen, de un hombre que va todos los días a la iglesia y se arrodilla frente a la Virgen y le pide, ¿no? Como, por favor, que me gane la lotería, por favor, que me gane la lotería. Y al siguiente día, y así, un día tras otro llega, por favor, que me gane la lotería, por favor, que me gane la lotería. Un año pasa, 2 años pasa, y el hombre todos los días fervientemente rezándole a la Virgen que por favor me gane la lotería. Hasta que un día la Virgen lo voltea a mirar y le dice, hijo mío, por favor, cómprala. Creo que nos pasa, ¿no? Tenemos este anhelo, esto es lo que, mi anhelo es esta felicidad, ¿no? Es aliviar este sufrimiento. Pero tal vez estamos siendo como este hombre rezando de esta forma, así muy ferviente, con este anhelo, pero no hacemos lo que necesitamos. No estamos creando las causas que tenemos que tener para esa felicidad. Y cuántas veces he escuchado de cuántas personas diferentes, no tengo tiempo, no medito porque no tengo tiempo para meditar. Y aquí, no sé si también a ti te ha pasado. Y seguro a mí me ha pasado muchas veces. Y es como, ¿cómo así que no tengo tiempo para lo que es lo más importante para mí, ¿no? Para estar bien. Y quisiera invitarles a que cada uno en algún momento se tome el tiempo de hacer una lista de todas las cosas que hacen. Y vemos qué hay, sobre todo, detrás de las cosas, ¿no? Como estoy haciendo 2 carreras, o estoy trabajando y estudiando y tomando 5 cursos, o estoy teniendo 3 trabajos. Pero más allá de hacer la lista es que veamos qué hay detrás de esas cosas que hacemos. Tenemos tantas cosas porque tenemos, por ejemplo, miedo a estar aburridos o aburridas. Estamos haciendo tantas cosas porque queremos tener más económicamente, porque lo que tenemos no es suficiente. O estamos haciendo tantas cosas porque estamos buscando reconocimiento, o simplemente porque es una costumbre, porque así lo aprendí de mis padres, de mis cuidadores, y es lo que la sociedad me ha dicho que debo hacer, entonces es lo que hago. O estoy haciendo tantas cosas porque estoy buscando ese sentido de validación y de suficiencia. Es bien curioso ver cuando hagamos esta lista, oiga, sí, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿O realmente lo hago porque lo disfruto?
pero tal vez si hacemos, porque también nos podemos engañar, ¿no? Si disfruto A, B, C, D, F, G, pero al final del día estoy en pánico y no puedo dormir porque tengo que cumplir cosas de A, B, C, D y E, así lo disfrute. Entonces, mucha honestidad interna, ¿no? Y cuando veamos la lista, oye, ¿qué podría dejar de hacer para tener tiempo para mí? ¿Y cuánto es de esto que hago es una ansiedad de hacer, ¿no? De cumplir, Les dije que esta iba a ser de muchas preguntas. ¿Qué pasa si tengo el tiempo para estar con mi familia? Si tengo el tiempo para caminar en el bosque, para caminar en la ciudad, para escuchar los pájaros. Por ahí están los pájaros. ¿Qué pasa si me doy el tiempo para jugar y reír? Porque sí, los adultos también, ya está comprobado que es una necesidad básica el juego y la diversión, en el sentido que nos nutre, ¿no? Que nos da energía y vida, y compartir, la camaradería también. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa si nos damos este tiempo para ver nuestra mente y para ver nuestras heridas y para sanar? Como todas las personas que estamos en algún tipo de proceso terapéutico, necesitamos tiempo, no solamente para la sesión, sino para después estar procesando todo lo que se está viviendo. ¿Qué pasa cuando nos damos el tiempo para caminar y disfrutar el café? ¿Viviríamos de otra forma? Y hay una historia de un maestro que dice, todos estos años, un gran meditador de muchos años, y dice, todos estos años y toda esta vida he estado meditando para que cuando camine y vea las flores, pueda realmente ver las flores. Parece un koan, ¿no? ¿Qué significa realmente ver las flores? ¿Qué significa tener el tiempo para ver las flores y caminar y ver las flores? Pues es un koan con el que tal vez nos quedamos. Les dejo para que compartamos también. ¿Qué pasa cuando realmente veo las flores? ¿O qué significa esto de haber hecho tanto tiempo de práctica para realmente ver las flores? Pues estos mis muchos cuestionamientos, dudas, reflexiones. Estaré muy a gusto de leerles y de ver los intercambios que surjan y de leer muchas más otras dudas y cuestionamientos de su parte, y así seguir explorando juntas, juntos y juntes todo este gran camino de transformación y de buscar una forma de liberación de nuestros sufrimientos. Que tengan una linda semana y que estemos muy, muy bien. Gracias.